A nivel nacional hay un asunto que también hemos estado siguiendo y que está escalando tanto en niveles de verbales, o sea, insultantes ya. Es el asunto que el pleito por el PAN, el pleito por los restos del naufragio del PAN entre el maderismo y el calderonismo. Y en el calderonismo tenemos una posición muy dura, una posición, un núcleo central muy duro en Ernesto Cordero, Javier Lozano y la hermana del presidente Felipe Calderón, Luisa María Calderón, la Cocoa Calderón. Estos tres senadores son el núcleo más duro del calderonismo dentro de la bancada, y la escalada que tuvo el fin de semana y a principios de esta semana, el conflicto que llegó a una guerra de tweets en las redes sociales entre el senador chihuahuense Javier Corral y el hermano de la ex primera dama Margarita Zavala, Ignacio Zavala, Juan Ignacio Zavala, llegó a niveles ya de insulto, llegó a niveles cada vez más cada vez más más peligrosos en un límite ya del pleito callejero, ya de que si se encuentran se van a dar de trompones. Ha sido tan grave el problema, o sea, llegó en esta semana a ser tan grave las contradicciones que hay dentro del partido en sus élites, las contradicciones, la lucha que mantiene lo que llama Javier Corral los restos, los residuales del calderonismo, los residuos del calderonismo, contra pues el resto de los panistas de alguna manera, o sea, Madero, Javier, Josefina Vázquez Mota, Rufo Apel, etcétera, los que no fueron beneficiados en el sexenio de Felipe Calderón forman otro núcleo, pero en el Congreso son mayoritarios, y el conflicto ha ido escalando de tal manera que ya le reformaron, sin la presencia de Jorge Luis Preciado, el nuevo líder de la bancada panista en el Senado, reformaron los estatutos con los que se rige la bancada panista en el Senado, para quitarle el manejo de los 204 millones de pesos. Y también otra de las cosas que hicieron los senadores fue acordar guardar silencio, o sea, se está ventilando de tal manera el conflicto panista en los medios nacionales que están enseñando el cobre de una manera francamente vergonzosa. Ya lo dijo el jefe Diego, que para vergüenzas no sacaba, y después de esta reunión que tuvieron, Preciado no estuvo en la reunión en que lo desconocieron prácticamente y cambiaron los estatutos para quitarle el manejo de los dineros del PAN en el Senado. Sin embargo, aquí es un asunto que tiene sus ángulos legales y que no puede ser nada más porque se ponen de acuerdo, y tan discrecional el asunto de que se maneje por lo que la mayoría quiera, sino que existe ya una forma de manejar esos recursos que ha sido respetada durante mucho tiempo, y es a través del partido donde se reparten las comisiones, donde se dictan las políticas que se van a seguir en el Congreso, tanto en la Cámara Alta como en la Cámara Baja, y es a Madero a quien le correspondería, según lo ha manifestado en repetidas ocasiones el propio Madero, y sobre todo Javier Corral, que se ha constituido en su principal defensor, en el más aguerrido de sus defensores. Tenemos otro problema adicional a que fue un reparto que se hizo de poco más de 16 millones de pesos, 16.340.000 pesos se repartieron entre los 38 integrantes de la bancada. Le correspondió a cada uno 430.000 pesos. Este reparto se hizo apenas hace unos días, apareció de repente ahí en las cuentas de los senadores, y dicen que no saben por qué, que no tienen idea de para qué es, que no hay que no hubo ningún acuerdo, que Cordero dice, pues pregúntenle al actual coordinador, él es el que debe saber, yo no ordené nada al respecto. Sin embargo, les aparecen 430.000 pesos en las cuentas a cada uno de los senadores, y lo que se dijo en un principio hace 2 o 3 días, que fue cuando se empezó a ventilar este asunto, es que era en apoyo
a las campañas electorales para que manejaran esos recursos en forma discrecional ellos en apoyo a las campañas de sus respectivos estados. Sería el caso que Javier Corral, diputado del PAN por Chihuahua, tendría 430,000 pesos para apoyar en algo a las campañas de María Antonieta, que es técnicamente o teóricamente el coordinador, o diputaciones, o como él quisiera. No hay, o simplemente no gasta nada y se queda con los 430,000 pesos, porque además no hay forma de supervisarlos, de auditarlos. Entonces tenemos muchos conflictos dentro de la élite panista, se están ventilando públicamente en el Senado, y a partir de hoy hicieron un acuerdo de silencio. Los panistas se van a callar ya sobre los problemas que traen, que son muchos y muy graves, y que están poniendo en evidencia pues que es el pastel, que es la lana, que es el dinero lo que los motiva a estarse exhibiendo de esta manera. Tenemos que ya se suspendieron las asesorías. Este intercambio de tweets entre Javier Corral y Juan Ignacio Zavala, que ayer prácticamente lo dimos completo, donde uno acusa al otro de los 300,000 pesos. Corral a Zavala le hizo 300,000 pesos que vas a pagar porque se te prestaron, y dice, y no los voy a pagar porque no me los prestaron, y luego le echa en cara que ha pasado mucho tiempo siendo legislador por la vía plurinominal, y el otro le echa en cara que es, o sea, a Javier por la vía plurinominal, y a Juan Ignacio Javier le echa en cara que es un corrupto, que es un desvergonzado, que es un cínico, en fin. En ese nivel está ya el conflicto, y los panistas hoy acordaron, los senadores panistas acordaron hoy callarse, porque en los mentideros políticos es el asunto, ¿no? Cómo se está ventilando en los medios nacionales el manejo discrecional de los recursos públicos por parte de los panistas, y tomaron la decisión de callarse hasta pasadas las elecciones del próximo día 7 de julio para no perjudicarlas. Saben que mostrarse ante los ciudadanos como aves de rapiña sobre el dinero pues es un mal mensaje. Entonces los panistas acordaron callarse, y este reparto de los más de 16 millones de pesos entre los 38 senadores, nadie quiere tomar la responsabilidad al respecto. Todos dicen que no lo ordenaron, que probablemente fue un error. O sea, se están haciendo bolas. De hecho, Javier Corral, por ejemplo, que seguramente le aparecieron en su cuenta, no ha hecho mención a ellos. Cordero trascendió el asunto, y luego empezaron a buscar quién fue el que ordenó el reparto y para qué, y originalmente se dijo que era para apoyar campañas políticas. Actualmente se dice que no tienen ni la menor idea, que fue un probable error administrativo, y que van a investigar y se echan la pelota un grupo a otro. O sea, los calderonistas a los maderistas se echan la pelota unos con otros. Pero tenemos pues a nivel nacional un conflicto en el Partido Acción Nacional de niveles cada vez mayores, escalando en violencia verbal, y probablemente esto se pare. Y digo probablemente porque, conociendo la incontinencia verbal tanto de Juan Ignacio Zavala como de Javier Corral, probablemente no hagan caso de estos dos personajes, de callarse y sigan ventilando públicamente sus diferencias. Y también otro de los problemas sucedió hoy, es que 23 de los senadores se juntaron, de los 38 se juntan 23, y le quitaron, eso de quitar es entre comillas, porque el acuerdo habría que ver qué fundamento legal tiene. Le quitaron el control financiero a Preciado, y Preciado, el nuevo coordinador de la bancada, el que sustituyó a Ernesto Cordero, Jorge Luis Preciado Rodríguez, simplemente dijo, no, pues no sé qué pasó ayer, no sé nada sobre la reforma de los estatutos, voy a convocar a una nueva reunión para hablar sobre las modificaciones con el grupo afín a Ernesto Cordero. Hoy hablaba al periódico El Universal, hizo unas declaraciones el día de hoy, en el sentido de que se había acercado uno por uno a los senadores, y que ya había hablado con 34, que solamente le faltaba por platicar
con Ernesto Cordero, con Luisa María Calderón y con Javier Lozano, que son el núcleo más duro y más cerrado del calderonismo en la Cámara Alta. Bien, este cambio que se dio ayer a los estatutos, como se había acordado que fuera el miércoles en la tarde, se dio por la tarde, también aquí se ventiló el asunto de los más de 16 millones de pesos que se dieron, y por supuesto se pasaron la pelotita unos a otros, y nadie quiere asumir la responsabilidad de qué sucedió realmente, y explicar cómo fue que ese dinero salió de repente repartido en las cuentas de todos los senadores y con qué objetivo. El Ernesto Cordero negó ayer que el haberlo autorizado, dice que ella no tiene nada que ver al respecto, y de hecho Ernesto Cordero hoy, el día de hoy, estuvo cambiando ya sus pertenencias, sus papeles, sus libros, de la oficina que ocupaba como coordinador al pequeño cubículo que va a ocupar como senador en el 6º piso de la torre legislativa, de la nueva torre legislativa de la Cámara de Senadores. Bien, este asunto del PAN va para largo, va a dar mucho más de qué hablar. Estamos hablando en el fondo de todo, estamos hablando de los afanes de Calderón por seguir controlando al PAN. Yo creo que el presidente que más cambios ha tenido de líderes de su propio partido probablemente sea Ernesto Zedillo, pero después de Ernesto Zedillo, que fue autoritario en el manejo del partido y en la intervención de sus decisiones dentro del partido que lo postuló y lo llevó a la presidencia, pudiera ser Felipe Calderón quien en segundo lugar tuvo ese afán de control, ese afán autoritario dentro del partido, en este caso del PAN, en el caso por supuesto de Ernesto Zedillo del PRI. Cambió cuantas veces quiso, solamente le falló el último cambio, pero eso porque dio luces equivocadas. Primero parecía que estaba de acuerdo en que fuera Madero el líder del PAN, después de última hora quiso meter a Gil Suart y ya no le alcanzó el tiempo para que le entendieran el cambio de señales. Entonces tenemos un problema que va a seguir escalando. Vamos a seguir, por supuesto, ocupándonos de él con las cosas nuevas que sucedan. Todo parece indicar, y si lo cumplen así será, que tendrán un impasse hasta el día 7 de julio. De hecho hablan del día 10, dejar 3 días más, el día 10, hasta volver a retomar en el discurso y en declaraciones este asunto que los tiene muy divididos y que los pone en evidencia ante los ojos de todo el país. Estamos hablando de un conflicto en el que sí son los pesos y los centavos del Senado, porque bueno, todo el mundo quiere meterle la mano al cajón, pero en el fondo está el control de los restos del naufragio, el naufragio del pasado mes de julio, en el que el PAN pasó de ser el partido gobernante en México a la tercera fuerza